Y este tema particularmente lo es. Déjenme introducir el tema de la siguiente manera. ¿Cuántas veces hemos usado un artefacto o una herramienta para un uso para el cual no es diseñado? Por ejemplo, ¿cuántas veces clavamos un clavo con unas pinzas y las pinzas terminan por echarse a perder? O algo tan ilógico, ¿a alguien se le ocurriría, por ejemplo, planchar una camisa con un martillo? Y luego decir, no me queda bien. ¿Por qué no me queda bien? Bueno, si ustedes toman nota de esto, se darán cuenta que con mucha frecuencia hay algo que nosotros no hemos estado usando correctamente. Y me voy a referir a una relación fundamental. Le llamo fundamental porque es el cimiento, el fundamento del resto de las relaciones. Ustedes saben, todo este tiempo hemos estado hablando de las relaciones en todos los aspectos. El domingo pasado y el miércoles anterior, nuestro pastor nos estuvo llevando por una meditación acerca de la relación con Dios. Bueno, entre los seres humanos hay una relación que es el fundamento, el cimiento de todas las demás, y esta es el matrimonio. Y ese es nuestro tema, el matrimonio. Y les ponía la ilustración de usar algo para lo que no es, porque muy probablemente nosotros hemos estado construyendo nuestra relación matrimonial de una manera equivocada. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? O bueno, si alguien no los tiene, permítame darle un aplauso y felicitarlo. ¿Alguien no tiene problemas en su matrimonio? Digo, porque como decía Misael, también es bueno dar gracias, ¿verdad? No nomás pedir la oración. Bueno, pues la mayor parte de nosotros tenemos problemas en el matrimonio porque lo estamos enfocando de una manera equivocada. Fíjense, es muy interesante cómo Pablo dice, y él no estaba casado, ¿verdad? Era un soltero adulto. Cada uno tiene un don específico de parte de Dios. Unos de una clase, el de casarse, y otros de otra clase, el de estar solteros. Así que no todo el mundo tiene que estar casado. En un momento en el que el Señor lo confrontaron, un grupo de religiosos de su tiempo, muy estrictos, muy exigentes, ¿verdad? Ellos hablaban acerca del divorcio y el Señor los rebatía. Y hubo un momento en que el Señor termina el diálogo diciendo, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes les es dado que lo comprendan. Es decir, no todos tenemos el llamado, el don hacia el matrimonio. También otros tienen el don de la soltería, y esto es de parte de Dios también. El problema es cuando no nos acomodamos adecuadamente en todo esto. Así que, sea que usted esté casado, esté divorciado o esté soltero, nosotros tenemos que meditar acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura, en una sociedad que no solamente no reconoce al matrimonio, no le da la importancia que tiene, sino que lo está devaluando, lo está degradando cada vez más. Y ustedes pueden escuchar expresiones como, ¿casarme? No, ¿para qué? ¿Para qué me complico la vida? Y cada vez nosotros pensamos que la relación de matrimonio tiene una utilidad, es decir, es para sacarle provecho. Y entonces, de esa manera, estamos cada vez más pensando que el matrimonio no es importante. Y al restarle esta importancia, entonces nos enfrentamos ante una dificultad. Nosotros, como creyentes, como discípulos del Señor, como si nos preguntáramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante una cultura que no solamente degrada la relación matrimonial, sino que la ridiculiza? Y existen muchas bromas y muchos chistecitos acerca del matrimonio. Pero hay una referencia bíblica que nos dice, honorable, honrado, honroso sea en todos el matrimonio. Es decir, debemos darle el lugar que le corresponde. Amén. Y para bien o para mal, tenemos que reconocer el matrimonio es un diseño de Dios. Y al ser un diseño de Dios, entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué es?
¿Cuál es el propósito que tiene el Señor con esto? Porque les decía, con mucha frecuencia, nosotros pensamos acerca de un uso que no tiene el matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Usted está pensando que el matrimonio es para ser feliz? Permítame decepcionarlo y decirle que no es para eso, no en los cristianos. A ver, pero atención, no quiere decir que es para ser infelices entonces o para sufrir, no, tampoco, no nos vamos al otro extremo. Pero el propósito fundamental no es el de ser felices. Si usted piensa que el matrimonio le va a resolver los problemas, permítame decirle, no, tampoco es para eso. No es para resolver los problemas. Entonces, el matrimonio nos va a crear problemas, muy probablemente, pero tampoco es para crear problemas. Por esa razón, es muy importante entender cuál es el propósito de todo esto. Y si bien no podemos entrar en una meditación muy detallada, parte por parte de todo esto, sí lo podemos considerar en general. Y les quiero proponer entonces algunos puntos, algunos aspectos de esta meditación. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Primero, hay que entender que el Señor lo creó. No fue un invento humano. No fue algo que caímos en cuenta de que sería buena idea que esto fuera así. El Señor en la creación declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces a partir de aquí vemos el primer punto. Para la conexión entre hombres y mujeres. Conexión en el sentido de alianza. Este verso de Génesis 2:24 es un verso fundamental que necesitamos tener en mente cada vez. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, ¿qué es tanto? Hay otra versión que dice, por esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, es que es el segundo verso o el que sigue de una declaración que hace el hombre cuando le es presentada a la mujer. Quienes han leído Génesis 12 se recordarán qué dijo el hombre cuando le fue presentada a la mujer. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Dice un autor por ahí, el primer poema romántico de la creación. ¿Sí? Entonces, dado que él dijo eso, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, dejará a su padre y a su madre y se unirá. Esa conexión se las quiero proponer como una alianza. No es simplemente conocernos, no es simplemente juntarnos, no es simplemente relacionarnos, sino hacer una alianza. El hombre fue creado con una serie de capacidades, con una serie de posibilidades que solo no las va a realizar. O cuando menos no en toda su potencialidad. Y entonces por eso hay una necesidad de conocer a quien sí es como yo. Con quien sí puedo conectarme. Con quien sí puedo hacer una alianza para poder llevar a cabo todo este potencial. Sea que estemos casados o no, tenemos esa capacidad, ese potencial. Hay un diseño en nuestro cuerpo y en nuestra mente que nos lleva hacia la comunicación, hacia la idea de hacer un equipo, hacia la idea de unirme a alguien, de construir una nueva realidad. No quiere decir que quien opta por ser soltero entonces está incompleto o cosas por el estilo, simplemente no ha tenido esa otra experiencia. Eso es todo el asunto. El punto aquí es qué pensamos los casados. Entonces, el primer punto, la primera razón por la cual el Señor ha creado el matrimonio es para construir una alianza. No se puede construir si no queremos hacerlo. ¿Cuál es entonces el enemigo de esta construcción de la alianza? El primer enemigo es el egocentrismo, el egoísmo. Hay una especie de enfermedad, una patología ahí que se llama narcisismo.
El narcisismo es aquella persona que solo puede pensar en sí mismo, que todo lo hace respecto de sí. No me gusta, salgo a la hora que quiero hacer tal cosa, hago lo que yo me propongo. Esa persona que todo vive solo centrada en sí mismo y sufre cuando los demás no piensan en él o en ella. Esa especie de trastorno, ¿verdad?, pues lleva a las personas a tener dificultades muy serias. Bueno, el Señor nos ha creado para salir de ese aislamiento, de ese egocentrismo y construir una alianza. Esto quiere decir cómo ofrecer lo mejor de mí para que se lleve a cabo ese nuevo equipo, esa alianza. Y en el diseño de nosotros, en el diseño de nuestro cuerpo, está toda la capacidad, todos los ingredientes para cumplir esa alianza. No solamente las hormonas, no solamente nuestra anatomía, la forma de nuestro cuerpo, todo está construido para eso. Y entonces, este es el primer punto. Al decir el Señor que no es bueno que el hombre esté solo, inmediatamente dice, le voy a hacer alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces, es muy importante entender que todas estas diferencias anatómicas en el cuerpo, en la mente, en el hombre y en la mujer, nos llevan a relacionarnos, nos llevan a conectarnos, nos llevan a realizar esa alianza. Y el Señor lo dice de esta manera en Marcos 10. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Dios hizo a los hombres, Dios hizo a las mujeres. Dios escogió lo que Él quería que usted fuera. Y esto explica por qué entonces el hombre deja a su padre y a su madre, etcétera, ¿no? Este es un paso muy importante y entonces sobre esto es necesario reconocer, uno, el matrimonio es plan de Dios. Repito, no es un invento humano, no es que allá albores de la creación, ¿verdad?, llegó en cuenta el hombre y dijo, bueno, voy a buscar una compañera. Es un diseño de parte de Dios. Otra de las cosas es que habrá muchos tipos de relaciones, pero el matrimonio es la más importante de estas. Quiere decir, como dos piezas de un rompecabezas, hombre y mujer se adaptan, encajan perfectamente. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El diseño del cuerpo, el diseño de la mente está encaminado hacia ese encuentro entre un hombre y una mujer. Esa es la segunda cosa. Y la tercera es que el Señor creó el matrimonio para que sea permanente. No es explorar a ver cuál me da resultado, porque ya desde ahí ya estaría yo pensando de una manera egocéntrica, narcisista, como decíamos, pensando en mí, sino aquí precisamente se enfoca esa capacidad de construir la relación. Si se fijan, estas declaraciones no son populares. No es lo que nos han enseñado. No es lo que sale en las revistas, en la televisión, en las películas, que es lo que ha influido en nosotros y nos ha llevado a nosotros los cristianos a pensar de acuerdo al mundo. Por eso les decía al principio, no estoy muy seguro de que esta meditación les agrade. Lo que sí les puedo decir es que esto dice la palabra de Dios. Y entonces, comprometernos de acuerdo a la palabra de Dios es algo que con frecuencia nos confronta. ¿Qué pasaría si nosotros pensáramos cuando nos comprometemos? Y hay un uso últimamente cuando las parejas en las bodas, él o ella, escriben sus votos. Esto tiene una parte positiva importante porque es una declaración personal, no es solamente responder al interrogatorio. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítimo? Es decir, no es solamente responder, sino que ellos por iniciativa propia escriben. El problema, y aquí está la desventaja de esto, es que con frecuencia van a escribir desde sus propias condiciones. Es algo así como, bueno, me comprometo contigo a acompañarte, a quererte, a construir la alianza, si estoy de buen humor, si me agradas, si me complaces,
Si estás de acuerdo conmigo en todo lo que yo te diga, si me apoyas. Entonces, imagínense cómo podemos pensar en un compromiso así. Sería tan absurdo como decir, te amaré siempre y cuando el sol brille. O sea, los días nublados no, ¿verdad? Te quiero si me hace sentir bien. Entonces, si me siento enfermo, pues no, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a divorciar? Por eso en algún momento decíamos, el amor eterno ahora dura solo 3 meses, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay una serie de condicionantes y hay una serie de compromisos. Entonces, escribir los votos sería algo así como, te amo siempre y cuando, no. Si estamos hablando de que el matrimonio es diseño del Señor, entonces no está sujeto a condiciones. Imagínense que el hombre creado por el Señor hubiera dicho, ¿verdad? Esta sí es como yo, porque me cae bien. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos, siempre y cuando estemos sanos y fuertes los dos. No hubo condiciones en ese momento. Entonces, es un diseño de parte de Dios para esta conexión, para esta alianza. Ese es el primer punto. El segundo punto es para la multiplicación de la raza humana, pero no me refiero solamente a la procreación, sino que esta sea resultado de esta alianza de la que estamos hablando. Que en medio de esta alianza, en medio de este pacto, entonces, procree, es decir, sea resultado de este pacto que hacen ante el Señor. En alguna ocasión hemos dicho, el matrimonio, cuando se celebra en el Señor, es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Y la iglesia es la testigo de esto. Si esto es así, entonces el resultado de esta alianza, de esta conexión, el resultado obvio, ¿verdad? El resultado lógico, son los hijos. No quiere decir que una pareja que no tenga hijos, ¿verdad? Entonces no tiene esta alianza. No, lo que quiero decir es simplemente que los que nazcan, nacen en medio de la protección, del compromiso, de la relación de la alianza. A veces los padres olvidamos que lo mejor que yo puedo hacer por mis hijos no es darles de comer, no es vestirlos bien, no es llevarlos a una buena escuela, sino lo más importante es darles una buena madre. Y eso depende de mí. Lo más importante que ella puede hacer por sus hijos no es amarlos, ni cuidarlos, ni protegerlos, sino darles un buen padre. Y entonces cuando digo darle una buena madre, un buen padre, me estoy refiriendo a esta alianza, a este convenio. Si esto es así, los hijos van a tener lo mejor, lo más importante, lo fundamental. Yo creo que no es necesario que yo recurra a estadísticas. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué demuestran los hijos, los niños, en la escuela, en la productividad, en su salud, cuando no tienen a un papá o a una mamá? Y entonces, bueno, ahí hay una cantidad de pruebas, resultado de que en una familia donde hay un padre y una madre, es decir, relativamente integrada, los hijos van a desarrollar capacidades y aptitudes sumamente sanas, útiles para su desarrollo, en desventaja de quienes no son criados en estas condiciones. La segunda, entonces, es esta procreación. La tercera es para la protección de los niños. ¿Qué quiere decir con esto de la protección de los niños? No solamente es esto que les decía, que estén criados en esto, sino el compromiso que hay para ellos. Miren, les voy a decir algo que se decía mucho cuando yo era niño, cuando yo era joven, pero que hoy parece ser que suena un tanto absurdo. Permanezco con mi esposa, sigo comprometido con ella por mis hijos. ¿No suena correcto, verdad? ¿No suena lógico? A nosotros no nos suena lógico, a las generaciones anteriores sí. ¿Y saben qué? Los hijos merecen ese esfuerzo. Los hijos merecen ese compromiso. ¿Por qué? Porque no me estoy fijando en si a mí me agrada o no. Lo que sea mi interés no es la prioridad, sino lo que sea el interés de todos en la familia. Entonces, sí cabe ese compromiso por el bien de los hijos. Yo sé que esto suena extraño a nuestros oídos. Y alguien va a decir, pues, ¿qué nos estás diciendo entonces? ¿Que nos olvidemos de nosotros mismos?
Sí, un poquito. Sí, que se haga esa inversión o ese esfuerzo porque la alianza continúe, porque sobreviva, porque salga en todo esto. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es para la perfección de nuestro carácter. Si no nos hubiéramos casado, no se hubiera moldeado nuestro carácter. ¿Qué tanto hemos cambiado en el tiempo que tenemos de casados? ¿O no hemos cambiado? Seguimos igual. Porque si usted no ha cambiado en el tiempo que tiene de casado, está en problemas. Usted debe cambiar, debe transformarse. Y la mejor manera, o la manera más adecuada, más saludable de transformarnos, es precisamente el matrimonio. Yo les he platicado en otras ocasiones todas las cosas que mi esposa me ha enseñado. Algunas de buen grado, otras no tan de buen grado, pero las he aprendido. ¿Sí? No sé si quepa aquí repetirles la historia de cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo. Y pues de soltero yo era muy exigente para la comida, pero así exageradamente exigente. Y una de las cosas que no me gustaban, así detestaba terriblemente, era el sabor a el ajo en la comida. Y cuando mi mamá cocinaba con ajo, que lo hacía con cierta regularidad, yo fui tan exigente que llegué a pararme de la mesa y dejarle el plato servido porque ahí estaba un ajo. Entonces, imagínense el tipo de sangroncito que era yo. Y entonces, cuando nos casamos, le dije a mi esposa, mira, yo me como lo que tú hagas, solo te voy a pedir un favor, no le pongas ajo a la comida. Y ella así como si le hubiera dicho, qué bonito cuadro, dijo, sí. Y adivinen qué pasó, a la siguiente vez se me sirve la comida y ahí está el ajo. Mira, te quiero mucho y te agradezco mucho que hayas comido, pero por favor, no le vuelvas a poner ajo en la comida, no me gusta. Sí. Y la siguiente vez, ahí está el ajo. Esta vez ya me lo comí, pero con cierta resistencia. Dije, mira, que sea la última vez que le pones ajo. Si le vuelves a poner ajo, voy a tener que tomar medidas muy radicales. Ella estaba muy seria. Y me dijo, sí. Y a la tercera vez, ahí está el ajo. Y tuve que tomar medidas radicales, extremas. Aprendí a comer ajo. Es muy saludable. Es algo sano. No es malo. Son las transformaciones que tenemos que hacer para bien de nosotros mismos. Yo pienso que todos los que se rieron han comido mucho ajo, ¿verdad? Porque son ajustes necesarios, ajustes sanos, saludables, nos hacen mejor persona. Perfeccionar nuestro carácter significa llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Una de las cosas que, por ejemplo, mis amigos cuando yo era adolescente sabían de mí es que no me agradaban los niños. Y también yo era exagerado con esto. Y cuando mi hijo mayor era un bebé y yo lo traía en mis brazos y traía la pañalera colgada al hombro, ¿verdad? Recuerdo una amiga muy particular que se me cogió y dice, así te quería encontrar, ya sabía que ibas a caer. Son ajustes que tenemos que hacer. Y yo espero que la versión que yo soy ahora sea mejor que la que era de joven. Porque esto es lo que hace el matrimonio. Cómo afinar esta versión de nuestro carácter. Y esta es la idea. El egoísta solo busca su interés. Yo pude haber seguido empecinado en no comer ajo. Me hubiera perdido todas las propiedades que tiene, ¿verdad? Y hubiera ocasionado una dificultad con mi esposa más seria. Pude haberme también empeñado en rechazar a los niños a costa de mis hijos y a costa de la salud física y mental de ellos. No. Entonces, a ver, si llegamos a este punto, me gustaría que tomaran nota. El propósito del matrimonio no es que seamos felices. El propósito del matrimonio en el Señor es hacernos santos, consagrados a Él. Ese es el propósito. El reino de Dios en el matrimonio, en la familia, ese es el propósito.
Entonces, cuando nosotros nos empeñamos en buscar nuestra felicidad en el matrimonio, es como les decía, usar una cosa para lo que no es. Imagínense la persona que se empeña en estar clavando un clavo con unas pinzas, o el que se empeña en hacer agujeros con un cuchillo de cocina, termina echándolo a perder. Entonces, así también, cuando nosotros nos empeñamos en querer ser felices en el matrimonio, terminamos echándolo a perder. No es la búsqueda de la felicidad el propósito, sino el resultado de esto que estamos comentando. Es decir, si respetamos entonces el matrimonio como este diseño de Dios, con este propósito del crecimiento o la multiplicación, de la protección de nuestros hijos, del perfeccionamiento de nuestro carácter, entonces como resultado de esto va a venir nuestra felicidad, nuestro bienestar. El quinto punto de la razón por la cual el Señor ha diseñado el matrimonio es para la construcción de la sociedad, de una comunidad. Por eso al principio les decía que es la relación fundamental, porque si somos capaces de construir una relación matrimonial, vamos a ser capaces de construir una familia y vamos a ser capaces de construir una comunidad y vamos a ser capaces de construir una cultura. Al revés, si no soy capaz de construir un matrimonio, ¿cómo formo una familia? ¿Cómo formo una comunidad? ¿Qué aporto a la sociedad? Por eso, la construcción de la sociedad se basa en una parte fundamental del cimiento que es la familia. Y de esta manera, entonces, esto nos va preparando para el último punto. El matrimonio fue diseñado para reflejar nuestra relación con el Señor. El matrimonio fue reflejado para la reflexión de nuestra unión con Cristo. Es el símbolo de la relación con el Señor. Por eso el matrimonio es como la demostración. Cuando una persona quiere empezar un proyecto y dice, bueno, vamos a hacer una demostración de esto que estamos tratando de hacer. Bueno, la relación con el Señor y es esa forma en la cual se pone de manifiesto el reino de Dios, para eso diseñó la familia. Para que en la familia se viva la paciencia, la tolerancia, el perdón. Seamos capaces de la reconciliación, seamos capaces de formar esa unidad, esa alianza, como les decía, y entonces veamos la protección de los más débiles, la protección de los indefensos, y de esa manera se va construyendo una sociedad, una comunidad. Les decía al principio, en nuestra cultura, en este país, el matrimonio no es un valor. No es algo importante, no es algo valioso. ¿Ustedes dirían que este país, que esta cultura, va en la dirección correcta? No es necesario investigar demasiado para esto. ¿Por qué? Porque si estamos socavando los cimientos, si los estamos minando, si los estamos debilitando, obviamente, por resultado lógico, se va a derrumbar todo lo demás. Entonces la construcción de la sociedad, la construcción de la cultura, no empieza con instituciones muy grandiosas o muy importantes o prestigiosas. La construcción de esta comunidad, de esta cultura, empieza en su casa y en la mía. En su familia y en la mía. Ahí empieza. Pero entonces, por esta razón, es importante que revisemos qué es lo que no estamos haciendo bien. Esta es una parte muy importante. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a mujer y los dos serán como una sola persona. Es una referencia muy compleja, muy profunda, que habría que ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Qué significa? Y entonces, en la medida en la que nosotros lo vamos explorando, nos vamos dando cuenta, el Señor nos ha dado una oportunidad extraordinaria a los que somos casados. Nos ha ofrecido una herramienta extraordinaria, pero muy probablemente la hemos estado usando para lo que no es.
Y entonces por eso empiezan las dificultades, las complicaciones, o como diré en mi rancho, los quebraderos de cabeza, porque estamos yendo en la dirección incorrecta. No es la dirección adecuada. No es esto que estamos tratando de decir lo que es el diseño de Dios. Pero a ver, si suena muy complicado lo que les estoy diciendo, ¿será que el Señor quiere que suframos? ¿Será que el Señor quiere que lo pasemos mal? ¿Será que el Señor quiera que nos sacrifiquemos hasta la última gota de sangre? Sí y no. No en el sentido de que Él sea un Dios cruel, que nos está metiendo en problemas para que nosotros suframos. No. Pero lo valioso cuesta. Nadie construye un matrimonio sólido, un matrimonio permanente, un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, cruzado de brazos o con una sonrisa de oreja a oreja. No fue muy placentero que yo aprendiera a comer ajo. Pero el resultado fue bueno. No es muy placentero a veces que nos neguemos a nosotros mismos, pero el resultado va a ser bueno. ¿Cómo se construye? Y espero no estar fastidiando a nadie. ¿Cómo se construye la fidelidad en el matrimonio? ¿Agradándonos a nosotros mismos? ¿Haciendo lo que nos gusta? Evidentemente no. Sino negándonos a nosotros mismos. Diciéndome no a una cantidad de cosas que yo quisiera sí. Pero de esta manera, entonces, vamos construyendo las cosas de acuerdo al propósito del Señor. Y si el matrimonio, entonces, es esa demostración de la relación con el Señor, esa oportunidad de conocer la voluntad de Dios, esto quiere decir, en la medida que nosotros vamos construyendo este tipo de comunidad, entonces en esa medida vamos sabiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, la idea sería de que al reflexionar en esto seamos capaces de reacomodar nuestra relación. Y les hablaba de 3 cosas que son importantes en esto: paciencia, tolerancia y perdón. Es el tiempo de ser pacientes, es el tiempo de perdonar, es el tiempo de ser tolerantes entre nosotros, porque cada uno de nosotros tiene ciertas características muy particulares y que requieren de respeto entre nosotros. A mi esposa y a mí no nos gustan las mismas cosas, pero la respeto a las que le gustan. Y cuando la veo contenta, pues yo estoy feliz, satisfecho, contento. Algunas veces su felicidad me cuesta, pero la pago, la merece o no. Algunas veces mi felicidad le cuesta a ella, pero igual paga el precio. Y entonces esto permite que nosotros vayamos conociendo esta parte del propósito del Señor. Yo les sugiero, si ustedes se han sentido un poquito aludidos con todo esto que estoy diciendo, yo les sugiero, yo les invito, ¿no será bueno reacomodar nuestra relación? Ser capaces de superar todas las dificultades, todas las complicaciones que se han estado presentando entre nosotros. Y entonces redirigir nuestro objetivo, nuestro blanco, no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Porque miren, a veces entre los cristianos también se ha colado, se ha filtrado un egocentrismo, un egoísmo muy particular. De hacer lo que nos gusta, de hacer lo que nos agrada. Y si entonces en la iglesia no se cantan los himnos que me gustan, o si entonces en la iglesia no se predica como a mí me gusta, entonces me busco otra. Porque también los cristianos se ha filtrado ese egocentrismo, ese egoísmo. ¿Qué quiere decir? Que si no me gusta, ¿no es palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? Que si los cantos no me agradan, ¿no le agradan al Señor? Entonces, cuando les hablo de esto, quiero decirles,
es muy importante que redireccionemos, que encontremos de nuevo el objetivo más importante para nosotros. Yo sé que lo que estoy diciendo no lo van a escuchar ni en la televisión, ni en las películas, ni en las revistas, ni en nada por el estilo, mucho menos en las redes sociales, porque ese es precisamente el contrapeso que tenemos. Es tan fuerte la influencia, es tan complicado todo esto, que entonces terminan por hacerme pensar de acuerdo a esas influencias. Y aquí es donde entra nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cómo contrarrestar todo eso. Cómo no solamente resistirlo, sino ofrecer una respuesta alternativa. Yo sé que estamos tan involucrados con toda esta cuestión de la vanidad, del egocentrismo, de nuestras preferencias, etcétera, etcétera, que somos capaces de llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas cosas buenas, saludables, positivas para nosotros no logramos, dejamos de hacer porque no me gusta? ¿Sí me explico? ¿En cuántas complicaciones nos metemos y cuántas dificultades y cuántos problemas cargamos por hacer lo que nos gusta? Usted ya sabe que comer muchas cosas no le sirve, que tomar muchas bebidas azucaradas industrializadas no le ayuda en nada, pero nos gusta. ¿Sí me explico? Y luego en mi rancho tienen una frase para justificarlo, dice: poco veneno no mata, nomás ataranta. Pues por eso vivimos atarantados, ¿verdad? Un poquito veneno, un poquito veneno. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es cómo recapacitar y cómo reacomodar todo esto. Y yo les quiero invitar a hacer algo que tal vez no es lo apropiado, lo popular, pero no lo vamos a hacer hoy. Los quiero invitar para que preparen su corazón. Nosotros conocimos al Señor, nos bautizamos en algún momento y entramos en una relación muy particular con el Señor, pero no siempre nos transformamos, no siempre cambiamos para ponernos acordes a lo que llamamos las exigencias, las demandas del reino de Dios. ¿Qué cosas nos están estorbando como pareja, como matrimonio? ¿Qué cosas hay ahí que ustedes pueden honestamente reconocer? Me está complicando la relación con mi esposa, tal actitud, carácter, gusto, como decíamos, o cosas así. ¿Qué nos está complicando? Lo primero que le invito y le sugiero es que haga su diagnóstico. Yo creo que usted es suficientemente capaz, suficientemente inteligente, tiene suficiente honestidad para reconocerlo. ¿Sí me explico? Y entonces les invito para que se diagnostique, para que usted diga: a ver, esto no está bien, porque le estoy complicando la vida a mi esposa y me la estoy complicando yo. Si usted puede hacer una lista de eso, espero que no sea muy larga, pero si usted puede hacer una lista de estas complicaciones, creo que es buena idea que empecemos a reconocer y empecemos a incluir al Señor en esto. ¿Qué les parece? Se ponen de pie.